pediría a Agustín si puede eh, tratar dos temas principales. Uno es cómo la regulación se pone a punto para todos estos desafíos de desarrollo de infraestructura eléctrica y particularmente por tu experiencia, Agustín, ¿cómo ves que los renovables se ponen como un aliado estratégico de la industria minera para poder desarrollar al máximo el potencial, ¿no? Todas estas iniciativas que en el conjunto suman elementos como para que, habiendo opciones disponibles, el peso sobre el CAPEX sea menor y, bueno, la financiación sea más factible. Así que, Agustín. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que el desafío es enorme y las presentaciones tanto de Gonzalo como de Miguel son muy claras a ese respecto. Una aclaración preliminar, no soy coautor de la Ley de Energías Renovables, soy coautor de un libro que habló sobre la Ley de Energías Renovables. La diferencia es enorme y por eso no quería dejar la confusión ahí dando vueltas. No es menor, no me quiero robar ningún mérito ajeno. Y de hecho, esa ley, si tuvo algún mérito, fue que fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso de la Nación sobre fines del mandato de Cristina Kirchner, toda una novedad para Argentina porque fue implementada por el gobierno de Macri, otra novedad, que un gobierno implemente una ley ajena. Ojalá se repitan estas experiencias. Bueno, en cuanto a los desafíos de infraestructura, no se limitan a lo que es estrictamente energía. Sí, hoy nos vamos a concentrar en eso. Quizás Marco nos va a dar una mano para entender un poquito más los desafíos carreteros que nos comentó Miguel. Va a haber otras oportunidades de tratar estos temas que no se agotan ni remotamente en la reunión de hoy. Lo que sí vamos a tratar de hacer es explicarles por qué tenemos que ocuparnos de estos temas, por qué es importante que le prestemos atención, por qué es importante que actuemos sobre el gobierno, sobre las autoridades con competencia, para que vayan destrabando los cuellos de botella que presenta estos desafíos que son de infraestructura, ¿sí? Tenemos que expandir la oferta de gas, el transporte de gas, tenemos que expandir la oferta de generación renovable y de generación firme, que no es una característica de las renovables, y la transmisión eléctrica para que lleguen a los puntos de consumo. En este caso, los lugares donde están los proyectos mineros. El desafío es enorme y la falta de definición regulatoria es un problema adicional. Entonces, la invitación es a poner foco a estos desafíos y tratar de interactuar con las autoridades para que la Cámara se transforme en el canal natural de esas inquietudes. Y yendo a lo concreto, nosotros tenemos básicamente dos grandes recursos energéticos en Argentina. Uno, que los dos fueron tratados por Miguel y por Gonzalo. Desde el lado de Oil and Gas, la regulación, la legislación ya fue modificada por la ley Bases. Se modifican las dos leyes de hidrocarburos y de gas natural, y eso da un sinnúmero de herramientas al desarrollo de infraestructura gasífera para cubrir las necesidades de los proyectos eh, mineros. No obstante, se puede abundar en estas estructuras, son mucho más flexibles, se pueden desarrollar facilidades de transporte sin necesidad de ser un productor. Antes la ley solo le permitía al productor de hidrocarburos ser transportista, eso se desdobló, hoy es autónomo. Se moderó mucho la obligación de Open Access. Open Access implicaba al extremo que uno invertía y usufructuaban todos detrás del primer inversor, el free rider, que un poco lo mencionó Miguel. Tanto en gas como en electricidad, eso está muy moderado por los cambios a las leyes energéticas, muy moderado. Diría que está resuelto, falta regulación de detalle, pero está muy avanzado en ese sentido. Y tenemos proyectos muy concretos que están incluso gestionando ya financiación por el lado de Oil and Gas, que es claramente el sector más avanzado. Arriba de eso hay que recordar que la ley base modifica una cantidad importante de leyes que son transversales al desarrollo de infraestructura y que básicamente apuntan a dotar de mayor seguridad jurídica a los proyectos y nos dan muchas más herramientas legales para estructurar con mayor nivel de seguridad jurídica estos proyectos de muy largo plazo. Así que desde ese lado todas buenas noticias. Los avances que se han logrado en el mundo del gas son notorios. La semana pasada un evento organizado por Cambras, que vinieron autoridades brasileras
y de hecho, muy en línea con lo que decía Gonzalo, y de hecho hasta coincidió en el valor, no sé si alguien te pasó el dato, de $7 de emisión de BTU para poner la oferta en San Pablo, incluyendo el transporte, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un net back value de algo de $3 de emisión de BTU para ser competitivos, porque arriba de eso está el costo de transporte. Hay muchas alternativas de ruta. Paraguay también se notó. Paraguay está vislumbrando que en algún momento sus recursos hidroeléctricos no van a ser suficientes para capear su demanda, con lo cual hay mucho por pensar y trabajar desde ese lado. Y de hecho, me quedo con algo que hablaba antes de la charla con Miguel. El problema acá es juntar cabezas, como decimos los argentinos. Es lograr que haya alguien que unifique criterios, que pueda arbitrar las distintas velocidades y estadios de los proyectos, que pueda incluso sumar a la demanda minera la demanda que pueda tener Brasil, porque si logramos mejorar la escala de los gasoductos, el costo medio baja por una noción básica de economía de escala. eh, ese es la gran oportunidad que tiene Argentina y el gran esfuerzo y tenemos que lograr que las autoridades tomen conciencia de eso. No es que las autoridades nos vayan a resolver estos problemas, sí que nos tienen que dar las herramientas regulatorias para ello. Después la iniciativa será de nuestro lado. En otra oportunidad deberíamos llamar, creo que estamos pensando en un evento en ese sentido, a quiénes son los oferentes que están tratando de juntar cabezas, que también tienen sus limitaciones, por lo que comentaba Miguel, en el sentido que no están logrando ajustar a las reales necesidades. El proyecto de ellos en particular es autosuficiente en materia energética al día de hoy y por un buen periodo de tiempo, pero hay proyectos que no tienen asegurado el suministro eléctrico para las necesidades que tienen en la etapa de operación. O sea que nosotros queremos incorporar divisas a través de las exportaciones mineras. Bueno, tengamos el recaudo que si no logramos suministrar energía a esos proyectos, esas divisas no van a llegar. Entonces, ese es el desafío, ese es el dramatismo de la situación. Es una oportunidad, para ponerlo en términos positivos, y es ahí donde nos tenemos que concentrar. La Secretaría de Minería tiene un estudio bastante interesante sobre la necesidad de infraestructura, que no se agota con energía, sino que incluye mucho de lo vial. Pero con toda claridad falta articulación entre incluso las secretarías y hay que ir a hablar más con la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería para que estas cosas ocurran. ¿Y por qué digo esto? Digo, no tanto por gas, porque estamos muy avanzados y hay muchas buenas noticias. Se publicó el stock de la existencia de gas, se autorizó la primera exportación de muy largo plazo para un gran proyecto de LNG, un permiso a 30 años, impensable hace tan solo 2 años. Hay muchas noticias positivas. Se trata de acelerar algunos casos y terminar de regular en esos mismos supuestos. Ese mundo es el mundo eléctrico. El mundo eléctrico viene un tanto ralentizado. Tuvimos novedades recién a principios de julio de este año. Recién ahí llegaron las modificaciones a la ley eléctrica, en el mismo sentido que ya había ocurrido con la ley base para las petroleras. Es decir, flexibiliza las condiciones de ampliación del sistema, eh, flexibiliza la condición de incorporación de oferta, modera sustancialmente el open access. Es mucho más difícil, debo decirles, en electricidad. La molécula de gas y el electrón se comportan muy mal y es parte posiblemente del desafío que tiene el gobierno, más allá de que es un mercado que se maneja en tiempo real, minuto a minuto, hora a hora, y fue intervenido por más de 20 años, con lo cual desandar ese camino es importante. Un tema que traigo a colación que señaló Luis es la implementación normativa. Nosotros tenemos las mismas normas ahora que tuvimos los últimos 25 años. Estamos haciendo las mismas cosas, salvo estos cambios puntuales, que debimos haber hecho en los últimos 25 años. Argentina tiene un gran problema de implementación y respeto de las normas. Si no cambiamos eso, esto se va a repetir. Eh, y en cuanto al sector eléctrico, luego de la reforma de las leyes eléctricas de julio de este año, recién tuvimos novedades en serio hace 3 semanas, cuando se publican los lineamientos, que también comentó Luis, que se hicieron a través de la página de Camesa. No es norma, no es derecho positivo. Los lineamientos son más un programa, son muy difíciles de leer. Créanme que yo hace muchos años que estoy leyendo cosas del sector eléctrico y me llevó varias lecturas y ahora estamos publicando algo del estudio en esta materia, pero realmente todavía queda mucho camino por recorrer. Un año y medio después tenemos un programa que ni siquiera es exhaustivo. Entonces, ahí es donde creo que
desde la Cámara Francesa, de la Cámara de Minería, de todos los canadienses, todos los que tienen intereses en proyectos mineros, tenemos que unir fuerzas, sacarle un poco el sallo a cada proyecto e ir por una demanda de aceleración en materia de regulación. No sabemos cómo se va a distribuir el costo de expansión del sistema de transmisión al día de hoy. No sabemos cuál va a ser el factor de incentivo que va a tener el mercado spot, que es el mercado donde uno compra la demanda que necesita al momento para incentivar la contractualización. Esto ya fracasó en los 90 también, no es un idilio lo que ocurrió en los 90, tiene muchas cosas para mejorar. Eh, Creo que me faltaría hablar un poquito más de renovables, que es lo que me pidió Jorge, y ahí lo que debo decir es que hay una transición energética que está ocurriendo, que es lo que explica la demanda de litio, lo que explica la demanda de cobre y otros minerales, incluso tierras raras que también Argentina aparentemente tiene sin todavía explorar. Bueno, esa transición energética está ralentizada, ¿sí? Sufrió el impacto de la invasión de Ucrania y eso lamentablemente se vio, creo, explica en alguna medida la caída del precio del litio, el incremento de la demanda del recurso fósil, ¿sí? El nacimiento del gas natural como un combustible amigable de la transición energética. No exento de emisiones. Esto hay que aclararlo, pues yo, entre otros gorros, tengo el de la Cámara Argentina de Renovables, y si no, voy a tener un problema ahí. Pero está claro que en el marco de la transición energética lo que va a haber es impuestos en fronteras a las emisiones de carbono, ¿sí? Nuestro litio, nuestro cobre, que es un insumo esencial para la transición energética, a su vez tiene que cumplir con las pautas que exige la transición energética, que es la reducción de emisiones. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos en frontera. Es decir, la Comunidad Europea, cuando nosotros exportemos el litio listo para baterías, con ese valor agregado tan importante, bueno, vamos a llegar a la frontera y vamos a tributar el impuesto a carbono que va a ir al fisco de la Comunidad Europea. Así que tenemos que darnos el tiempo para internalizar todas estas cosas en la legislación argentina. Falta en Argentina una ley de transición energética. Desde la Cámara Argentina de Energías Renovables venimos trabajando en eso. Falta internalizar este tipo de cuestiones, aspectos positivos, y todas las fuentes lo tienen, ¿eh? Las renovables tienen un problema que no tienen respaldo de potencia, que se llama. Yo no puedo dar energía renovable sostenible en el tiempo 24 por 7. Para eso tengo que apoyarme en un recurso distinto, que de momento es fósil, pero crecientemente es batería, como demostró la licitación que se hizo para Gran Buenos Aires, para las zonas de norte y de sur. Entonces, la oportunidad de incorporar renovables en Argentina está muy presente. Acá hay mucha demanda in situ, con lo cual la escasez del sistema de transmisión pega menos, se sufre menos, pero no se cuenta con el respaldo del sistema como contrapartida, porque habría que llegar con una línea. Y hay buenas experiencias de esto. La línea minera en San Juan, que comentábamos antes de empezar, es un activo, es un caso de éxito. Se generó con una intervención de la provincia de San Juan, que generó un cargo tarifario, que luego se recobra a partir de ciertos fees, impuestos, tasas que le cobra a los proyectos. Es un caso de éxito. Hay que ser creativos. Creo que con Marcos vamos a tener la oportunidad de ver algunos supuestos donde las provincias hacen cosas de este estilo. Y me quedo ahí para no robar más tiempo. Gracias.